Bien. Bien. Amauta quiere decir en lengua quechua guía, orientador, maestro. Mariátegui fue conocido así por el pueblo organizado de su época y los tiempos siguientes, porque más que un caudillo, era el traductor de los anhelos de grandes mayorías, líder natural, referente e inspirador. Bien, ante todo, saludar el esfuerzo conjunto de la Facultad de Filosofía y Humanidades y el Departamento Académico de Literatura y Lingüística, que da pie a esta mesa redonda, a este diálogo en torno a Mariátegui y la literatura. Asimismo, saludar la importante y gentil siempre asistencia de vosotros, ustedes, estudiantes, como de los maestros y docentes de la Escuela de Literatura y Lingüística. Y cómo no, también saludar la presencia de nuestros distinguidos panelistas, a los cuales voy a presentar a continuación. A ver, en primer lugar tenemos como primer panelista al doctor Dante Cayo Cuno, director encargado del Departamento Académico de Literatura y Lingüística, docente principal, investigador de temas sociolingüísticos y en torno a movimientos generacionales literarios. Magíster Roger Tagua Delgado, docente asociado del Departamento Académico de Literatura y Lingüística, investigador sobre temas de la posmodernidad literaria en Latinoamérica. Doctor Julio César Ticona de Caros, docente asociado del Departamento Académico de Literatura y Lingüística, investigador sobre hermenéutica literaria y forense. Finalmente tenemos la presencia del magíster Darwin Moscoso Montoya, docente auxiliar del Departamento Académico de Literatura y Lingüística, investigador sobre metodología interdisciplinaria y comunicativa. Bien, hablar efectivamente de nuestro gran pensador marxista peruano, José Carlos Mariátegui, pues obviamente nos llena de bastante honor y prestigio. Como primer panelista, como primer expositor, vamos a tener al magíster Darwin Moscoso con el tema por desarrollar leer a Mariátegui en tiempos de la inteligencia artificial, para lo cual lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes con todo. Agradecer primeramente al doctor Dante Cayo Cuno por la invitación a participar en este evento hoy día miércoles. Asimismo a los colegas que me acompañan en la mesa y como también a los colegas que están participando ahí como parte del auditorio, a los estudiantes, que me da mucha gana de poder volver a participar en estos eventos académicos, valga la redundancia. Como ya habrán escuchado, la intervención que voy a centrar el día de hoy, esta tarde, está basada en cómo leer a Mariátegui en tiempos de inteligencia artificial. Quizás para nosotros que estamos aquí, que somos contemporáneos, hemos leído a Mariátegui en esos tiempos donde se vivía la efervescencia, ¿no?, de los problemas sociales, el terrorismo, las manifestaciones, tanto de sindicatos como nosotros mismos, que en muchas oportunidades hemos participado en eventos, digamos así, de protesta general contra situaciones que nosotros consideramos que eran contrarias al buen desempeño de la actividad que desarrollamos como parte de la sociedad. Y entonces era obligado de alguna manera pasar por estos claustros y leer a Mariátegui, ¿no? Era pues de alguna manera desde el colegio que nos habían hablado, y ya cuando estábamos aquí surgía ese interés propio de nosotros leer a Mariátegui. Entonces yo recuerdo en aquellos años mi papá tenía una obra impresa de aquellas populibros, creo que era, de aquellas editoriales que salían periódicamente con los libros más representativos de la literatura peruana, y de ahí surgió el interés por leer a Mariátegui, ¿no? Ya después, con el paso del tiempo, bueno, ya cuando estudié aquí en la Escuela de Literatura y Lingüística,
comencé a profundizar un poco más los estudios en Mariátegui hasta que pasó el tiempo y ahora que ya me desempeño como docente, los nuevos, las TICs, digamos, la irrupción de las TICs en el desarrollo del día a día nos lleva a pensar, pues, y eso también de la conversación con los estudiantes que tengo, ¿leen a Mariátegui? Quizás los estudiantes de la escuela sí, ¿no? Porque estudiamos literatura, pero de otras escuelas habrán escuchado a Mariátegui, algunos de ellos sí, algunos no. ¿Leen a Mariátegui? Bueno, en general leen, la interrogante sería, ¿leen literatura en general, otros textos? Entonces, muchos de ellos me decían, no, es que es un libro muy amplio, es un libro muy complejo, es un libro que trata otra realidad, que ya no es la de nosotros, libros de casi 100 años. Entonces, de ahí que yo comenzaba a decir, bueno, entiendo que los estudiantes tienen otra perspectiva, otra forma de enfoque de la realidad, ¿no? Entonces, más nos vamos por el lado de los metaversos, de las inteligencias artificiales, de las aplicaciones. Entonces, ¿cómo leemos a Mariátegui? Haciendo uso precisamente de esas herramientas actuales que ayuden a los jóvenes a conocer lo que realmente demuestra Mariátegui, representa, como bien lo mencionó hace un momento en la presentación, representante el marxismo, de lo que en su momento fue Mariátegui. ¿Y cómo es que eso, muy manosear ese término, decimos, ¿cómo podemos leer a Mariátegui ahora haciendo uso de las inteligencias artificiales? ¿Ya? Entonces, sabemos muy bien que la realidad peruana, si bien ha cambiado algunos matices, se ha modernizado, ha vuelto a ser de alguna manera económicamente estable, digamos así, pero se mantienen ciertos problemas. Y leer a Mariátegui desde la perspectiva de cómo lo hacíamos nosotros antiguamente es diferente. Ya surgen algunas inteligencias artificiales que permiten hacer, a través de los prompts indicados, que le podamos dar a algunas de estas inteligencias, cómo hacer un mejor análisis y una mejor comprensión de los textos. Particularmente, yo cuando hago estudios utilizo la inteligencia artificial, el Aitor, ¿no? El Aitor a mí me ayuda mucho para poder hacer textos en base a otros que he leído. Yo particularmente utilizo el Aitor, el Consensus, para utilizar, digamos, bibliografía. Si es que necesito fuentes, utilizo el TXYZ. De repente para algunos les parece, ¿no? Oye, qué novedoso, no sabía, o de repente algunos lo utilizan, ¿no? Pero yo sí ya trabajo con esas inteligencias artificiales para poder hacer análisis de textos. Me he tomado la molestia para poder hacer algunos estudios de lingüística del corpus, de algunos trabajos básicamente sobre de lo que es Mariátegui, con sus 7 ensayos, digamos así. He utilizado estas inteligencias artificiales para poderlos aplicar. Hacer interpretaciones. Muchos de los estudiantes que conversaban me decían, es que tiene muchas páginas, nosotros necesitamos leer cosas más rápidas, más fluidas, no leer muchas páginas. Bueno, el Canva, por ejemplo, permite hacer algunos resúmenes de la obra, algunos mapas conceptuales, mapas semánticos de la obra, que nos ayuda a interpretar. Yo puedo generar diálogos a través de estas inteligencias artificiales o cuestionarios que la inteligencia artificial, yo le pregunto a la inteligencia artificial y ella me responde en base al tema de los 7 ensayos. He probado algunas de estas inteligencias en estos días desde que Julio me habló y resulta novedoso, yo creo, para aquellas personas que de repente no están muy dedicadas a la lectura. Yo sí, como les digo, puede resultar para ellos bastante novedoso este enfoque, sobre todo pensando que la realidad no es diferente para ustedes que para nosotros. Sigue siendo la misma, la perspectiva quizás de nosotros de leer, consultar el texto bajo el procedimiento formal como lo hacíamos en su momento, pero ahora ustedes tienen otra forma de lectura, otra forma de enfocar los textos. Ya más son visuales, ya más la información más fluida, y por lo tanto hay que enfocar el empleo de la inteligencia artificial al análisis de estas obras. Nos puede llevar muchas veces a que, como ustedes saben, la inteligencia artificial funciona en base a una base de datos que tiene, y de esa base de datos
puede generar nuevos textos. Entonces hay que dotar, en el caso, como yo le dije, del consensus que utilizo, yo lo doto de buenos artículos científicos que existan, lo cargo y en base a esos artículos científicos que existen le hago preguntas. Y entonces en base a esas preguntas él me responde según lo que yo voy o quiero conocer. Por ahí empecé a hacer un estudio sobre un artículo de revisión literaria, un artículo de revisión, llamado en otras áreas artículos de revisión sistemática en el área de ciencias de la salud, pero aquí son artículos de revisión, ¿no? Entonces he intentado aplicar estos artículos de revisión, la metodología que se aplica para estudios que se han hecho sobre los 7 ensayos de interpretación de la normalidad peruana. Hay muy buenos estudios, así como también hay algunos artículos que de repente no pueden considerarse como muy profundos, digamos, pero tienen una buena base para podernos acercar a lo que es la realidad, lo que queremos nosotros, en fin, que buscar y rescatar todo aquello que Mariátegui nos ha querido contar y nos ha querido transmitir a través de su obra, que como dije a un principio, pues no, ya casi 100 años de los 7 ensayos que ya va a cumplir dentro de poco, y por lo tanto tenemos que estar pues detrás de esta información, porque no siempre lo que nosotros podamos considerar va por ese lado. Yo sé que ustedes necesitan mucha fluidez en la información y entonces recurrir a estas inteligencias artificiales nos puede ayudar, pero a comprender, a hacer la crítica respectiva, no solo para informarme qué hablaba la obra, porque eso lo podemos hacer de diferentes formas, pero sí conocer, analizar, interpretar lo que dice Mariátegui y hacer sobre todo una crítica y comparar efectivamente si lo que en su momento él explicó lo podíamos o lo podemos seguir analizando ahora bajo una misma perspectiva. Creo que lo que hablaba Mariátegui en aquellos años, muchos de esos problemas se siguen conservando hasta la actualidad. Entonces hay que aprovechar esas inteligencias artificiales para acercarnos y hacer un mejor análisis, porque lo que se busca es eso, analizar la producción. La realidad que él nos contaba, nos decía, ahí está. Pero apliquemos estas inteligencias porque al final la realidad sigue conservándose con el tiempo. De alguna manera espero pronto poder presentar un artículo básicamente en esto que estoy exponiendo ahora. Estoy elaborando un artículo en base a las inteligencias artificiales, no solo aplicadas para lo que es el análisis de la obra de los 7 ensayos, ¿no?, sino también a toda la literatura en general. Es el humilde aporte que yo puedo hacer a esta escuela, que de repente puede servir a los estudiantes también, cómo algunas de estas herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarnos a hacer análisis, interpretación, comprensión de literatura que en el fondo pues en muchos casos a veces no lo podemos hacer bien, y es por el mismo proceso de ser estudiantes todavía, ¿no? Recién estamos primero, segundo, tercer año y estamos en ese proceso de conseguir pues la información necesaria que nos permita más adelante pues ya así desarrollar lo que se hace en la universidad y lo que se propugna ahora, investigación, ¿no? Entonces investigar, mucho de ello es básica, exploratoria, como se dice, y acercarnos y utilizar estas inteligencias puede ser muy interesante, quizás para nosotros que ya somos una generación más antigua. Ustedes ya se les conoce, pues, ¿no?, la generación Z, la generación alfa, inclusive están por aquí, pues, ¿no? Nosotros que ya somos más antiguos, entonces por ahí los millennials somos nosotros, ¿no? Pues sí, claro, somos los millennials. Entonces a nosotros nos cuesta un poquito más trabajar con estas inteligencias. A mí sí me ha llamado la atención, procuro aplicarlas mucho en el trabajo que yo desarrollo particularmente. Me ha dado algunos buenos resultados, en otros casos no tanto, pero lo quiero poner en práctica. Como les dije, voy a presentar ese artículo dentro de algún número que podamos hacer dentro de la revista, para que al final todos podamos sacar el mayor provecho posible. Quizás en otro momento, con un poquito más de tiempo, podría ampliar algunas cuestiones o criterios más de emplear la inteligencia artificial para el análisis de obras literarias
en caso de temas de lingüística también, ya sería motivo para que en otro momento pues podría ampliar un poco más, ¿no? Pero yo he querido aportar un poco qué beneficioso puede ser el empleo de estas inteligencias artificiales, por más que a veces muchos se dicen, no, se nos quiere automatizar, se nos quiere pues parametrar en lo que dice la inteligencia artificial, algunas quizás más completas que otras, que desarrollan mejor su trabajo, pero de todas maneras sirve. Yo creo que ahí a eso apunto particularmente. Yo reitero el deseo que tengo más adelante de presentar esta investigación que estoy haciendo por el momento, y ya en su momento daré a conocer pues los resultados que haya podido obtener, y quizás hacer pues una presentación de qué inteligencias artificiales podemos aplicarlas para el trabajo aquí universitario, que a nosotros nos ayude y también nos abra las perspectivas para poder hacer mejores análisis hacia adelante. ¿Listo? Yo quiero agradecer también al doctor, reitero la invitación a los colegas, y está el compromiso de que pueda seguir ampliando esta presentación hacia más adelante. Muchas gracias. Agradecemos la participación del magíster Darwin Núñez Moscoso, bienvenidos a su artículo, esperemos pronto lo publique, sobre todo en esta época de la hipertextualidad, para que nosotros los estudiantes, porque todos somos estudiantes toda la vida, podamos gestionar de la mejor manera la información, ¿no? Eso es muy importante, definitivamente. A ver, como segunda participación, segunda ponencia, vamos a tener al magíster Roger Tagua Delgado con el tema en relación a Mariátegui y la cultura. Mariátegui y la cultura, entonces, esperamos que se acomode un poquito precisamente la información. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, colegas. El tiempo que tenemos es un tiempo ajustado. Como siempre en estos tiempos, todo es muy rápido, muy veloz. José Carlos Mariátegui decía: el Perú es un país de rótulos y etiquetas, hagamos algo con contenido, con espíritu. Creo que cuando se habla de Mariátegui, ustedes saben, ustedes han escuchado hablar de Mariátegui. ¿Por qué se habla de Mariátegui? Decía el profesor Darwin Moscoso, decía que la escena contemporánea, que es la primera obra publicada de José Carlos Mariátegui, ha cumplido 100 años en este año, 2025. Los 7 ensayos va a cumplir 100 años también de publicación. José Carlos Mariátegui, después de 100 años, sigue siendo leído. Cualquier artículo más o menos decente, José Carlos Mariátegui va a ser citado. ¿Y cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando un autor permanece en el tiempo. En el caso de José Carlos Mariátegui, dedicado a este género literario que ustedes conocen. ¿Cuál es el género? El ensayo. Dedicado a este género literario que ustedes conocen, pues resulta que sus argumentos han sido tan sólidos, son tan fuertes, que persiste con el correr de los años, ¿no? Que es lo que sucede con grandes escritores, ¿no? El tiempo es un gran indicador de la, no sé si llamarle calidad, pero sí de la resistencia, ¿no? a ser abandonado, ¿no me acuerdo? Entonces, si hablamos de Mariátegui, vamos a tener que hablar de una persona que obviamente tiene muchas facetas, y de la cual vamos a nosotros hablar un poco. El profesor Darwin hablaba de la inteligencia artificial y estos temas que están muy de moda hoy día. Todo es inteligencia artificial ahora, ¿estamos de acuerdo? Todas las carreras hacen mucho de inteligencia artificial, y esto es lo que votaba la inteligencia artificial cuando se habla de José Carlos Mariátegui. Puse ahí en el Google, ¿no? Mariátegui y la literatura, y dice: José Carlos Mariátegui, reconocido pensador peruano, por supuesto, ahí están los ensayos. Abordó la literatura desde una perspectiva marxista, pensamiento también, una corriente, un pensamiento tan fuerte que también esto viene de hace cuántos años ya, pues desde 1800, ha pasado siglos y permanece en el tiempo, y comprometida con la realidad social de su país, especialmente con el problema indígena.
especialmente con el problema indígena, porque es un problema que se pone sobre el tapete en la época en que Mariátegui justamente estaba en toda su plenitud. Y como buen marxista asumió el tema como suyo, por supuesto, porque tiene que ver con un grupo muy grande y que tiene que ver con el desarrollo de nuestra sociedad. Su visión trascendió el análisis estético para vincular la literatura con el contexto socioeconómico e histórico, buscando una literatura que reflejara y transformara la realidad peruana. Bueno, yo no sé si la literatura puede reflejar o puede transformar una realidad, pero lo que sí puede hacer la literatura es dar cuenta de ella, lo que sí puede es refractar la realidad. Eso es lo que hace la literatura. No creo que la literatura refleje la realidad. Entre todas las cosas que se podría decir de Mariátegui, hay algo que llamaba la atención a este autor, este maestro de la Pontificia Universidad Católica, Víctor Pich se llama él, y él hablaba sobre Mariátegui en una faceta bastante interesante, ¿no? Que para estos tiempos está en la boca de todos, ¿no? Que se llama esto de ser emprendedor, del turismo, ¿no? El emprendimiento. Y Mariátegui es obviamente, utilizamos estos términos, Mariátegui es un gestor cultural, fue un gestor cultural, uno de los más grandes gestores culturales, por eso la trascendencia que tiene, pero no fue un gestor cultural solamente por sus apetitos individuales o individualistas, cualquiera de los dos términos, sino que él tenía un objetivo en la vida, un objetivo que él había hecho suyo y que había encarnado en su trabajo, en su tarea, que era justamente que el socialismo se desarrolle en nuestro país. Hoy día llamamos políticas culturales a todo esto que sucede en el arte, y Mariátegui era un gran observador de las políticas culturales, ¿no? Y Mariátegui tenía dos elementos eje que lo movían, ¿no? Construir nuevos modelos de gestión a fin de democratizar el acceso a los objetos culturales, y un verdadero cambio no era posible sin una verdadera transformación de los hábitos heredados en la sensibilidad y en los imaginarios sociales. ¿Quién es el país? Hoy día todos hablamos de los países más grandes del mundo. ¿Quién es el país más grande del mundo ahorita? Pues todo el mundo lee China. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo dice China es el país más grande del mundo. ¿Y por qué decimos que China es un país más grande del mundo? Pues lo vemos, ¿no? Lo vemos. Nosotros, todo lo que adquirimos hoy día, a donde vayamos es made in China. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que si alguien conoce un poquito la historia de China, se dará cuenta que China no sale de la noche a la mañana y no surge porque así nomás, ¿no? China, si alguien conoce un poquito la historia, quien produce la revolución china es un maestro secundario que se llamaba Mao Zedong. Y este maestro secundario acometió una acción que para él fue importantísimo y que fue fundamental en su país, ¿no? Que se llamó la revolución cultural. ¿Y qué significa la revolución cultural? La revolución cultural significa lo que está diciendo Mariátegui, en buena cuenta, ¿no? Dice, un verdadero cambio social no era posible sin una verdadera transformación de los hábitos heredados en la sensibilidad y en los imaginarios sociales, ¿no? Entonces, cuando tú quieres transformar un país, en este caso decimos China, obviamente se ha cometido la tarea de cambiar los hábitos, cambiar la sensibilidad, ¿no? Fortalecer la sensibilidad y obviamente dotar a la población de imaginarios sociales bajo los cuales uno pueda acometer la tarea, en este caso, de construir un nuevo país. A ver, el Amauta, José Carlos Mariátegui, como era llamado, fue simultáneamente un pensador y un activista, ¿no? Mariátegui era un pensador porque obviamente reflexionó a nuestro país y plasmó esa reflexión en los 7 ensayos. Un activista porque era miembro, y él fundó el Partido Socialista Peruano y hasta ahora tiene trascendencia eso. Su opción no solo fue interpretar el mundo, sino contribuir a transformarlo. Los profesores de filosofía alguna vez le habrán dicho a sus alumnos una frase que Marx acuña, que es justamente la de los filósofos solamente se han dedicado a interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Y eso indica que Mariátegui era una persona de acción, no solamente era una persona de pensamiento. Llevar el pensamiento a la acción, eso es lo que finalmente logra que uno obtenga los objetivos que se traza.
Mariátegui pasa del pensador, dice, del pensador con el militante, ¿no? Del pensador con el militante, del intelectual con el editor, el crítico de arte con el fundador de sindicatos. Ese era Mariátegui. Desde un marxismo heterodoxo, Mariátegui siempre le asignó un papel fundamental a la cultura y a las ideas. Mariátegui tenía un proyecto político y por lo tanto tenía un proyecto que abarcaba la cultura. Para él la política pasaba por la cultura. Si no desarrollaba la cultura no iba a haber nada de lo que él buscaba. Y ese proyecto político, que suponía obviamente el socialismo para él, tenía que estar de la mano con un proyecto cultural que tenía que pasar por el arte, la literatura y todas las expresiones artísticas, ¿no? En el periodismo, ustedes saben que el periodismo es una de las herramientas más, digamos así, más efectivas para lograr transmitir una serie de pensamientos. Mariátegui a los 15 años ya estaba trabajando en un periódico, en este periódico muy conocido, obviamente de esos años de Mariátegui, que se llamaba La Prensa. Subsistió hasta, ¿cuántos años? Pues hasta la década del 60, 70, y de ahí ya desapareció. Era muy pequeño Mariátegui cuando, miren ustedes, a los 15 años, no voy a recorrer todo, pero a los 15 años, él trabajó como alcanzarrejones. Esa palabra ya no existe en nuestro vocabulario, porque los alcanzarrejones ya dejaron de tener sentido, porque en ese tiempo la imprenta, justamente, la imprenta elaboraba los escritos con esta especie de rejas que eran de metal, que iban a permitir imprimir, ¿no? Imprimir las hojas. Después él trabajó ayudando al linotipista, ¿no? Y él además fue corrector, ¿no? Por esas cosas que Mariátegui tenía, no sé si la batería o qué será, después trabajó como traductor. Él tenía en ese tiempo lo que era la lengua franca, dice, que era el francés. A través del francés se logró traducir muchos escritos que le llegaban. Bueno, en la producción editorial, Mariátegui tuvo una época en Europa porque fue exiliado por sus ideas, por supuesto. En ese tiempo leía y los gobiernos de turno exiliaban a todo aquel que no concordaba, y colaboró, estuvo cerca de estas revistas, como la revista Clarté, fundada por Henri Barbius, L'Ordine Nuovo, fundada por Antonio Gramsci, y la Revoluzione Liberale, fundada por Piero Gobetti. No se olviden que Mariátegui tiene una ascendencia italiana, así es que por ahí también podemos entender por qué pasó en esa época en Europa. Y conoce a este gran escritor, pensador, Antonio Gramsci también. Y Antonio Gramsci habla de un concepto que se llama el concepto de la hegemonía. Gramsci decía que si quieres transformar un país, lo que tienes que ganar es la hegemonía cultural. Y eso tiene que ver con el arte también, ¿no? A ver, en octubre de 1925 funda esto que se llama la editorial Minerva. Y eso fue un paso importante, ¿no? Mariátegui tenía todo un proyecto en la cabeza y él dijo, tengo que tener una herramienta, y esa herramienta se va a llamar la editorial Minerva. ¿Y qué me va a permitir la editorial Minerva? Pues obviamente, como su nombre le indica, me va a permitir publicar muchos textos que no van a llegar a las personas, a los pobladores, a los ciudadanos, si es que alguien no los imprime, porque tenemos limitaciones. Entonces, Mariátegui, a través de la editorial Minerva, compra lo que en ese tiempo era una máquina impresora de última generación y le va a permitir imprimir una cantidad de textos. Creo que uno de nuestros colegas va a hablar sobre la escena contemporánea. Es el primer libro que publica José Carlos Mariátegui. En Amauta ya es anunciado, ¿no? Esto de la escena contemporánea. Este libro que va a ser comentado por nuestro docente Julio César. Pero él no solamente publicaba la revista Amauta, no solamente publicaba el periódico Labor, sino que además publicaba poetas, ¿no? Mariátegui siempre estuvo ligado a la literatura, es por eso que hoy día estamos hablando de él. No se olviden que si ustedes han revisado los 7 ensayos, algunos de ustedes han revisado los 7 ensayos, el ensayo de la literatura es el más extenso, le dedica más páginas y le dedica más tiempo a eso. Y dedica tiempo a eso y publica estas poesías de José María Eguren, que en ese tiempo también era uno de los poetas, como quien dice, desdeñado, ¿no? Por las editoriales, por los críticos de ese momento, por el canon del momento, y publica
poemas tan complejos como este 5 metros de poema, ¿no?, de Carlos Oquendo y Amat. Complejo porque para publicar este texto, pues obviamente, como lo plantea Carlos Oquendo y Amat, era un poco difícil hacerlo. Justo estaba pensando en eso y tenía este facsímil, 5 metros de poema, y a ver, Julio, por favor, si me ayuda, no se vaya a... Miren ustedes todo lo que tuvo que hacer José Carlos Mariátegui para publicar esto. Porque son 5 metros de poemas en realidad, ¿no? Esta es una de las travesuras vanguardistas a la cual José Carlos Mariátegui, por supuesto, apoyaba, ¿no? Daba cuenta, ¿sí? Estos son los famosos 5 metros de poema Carlos Oquendo y Amat, ¿sí? Y esto fue lo que tuvo que publicar José Carlos Mariátegui. Ustedes imagínense esto, un solo texto, y mire todo esto, imagínense publicar más textos para venderlo, ¿no? Para Mariátegui era todo un problema, pero sin embargo, así era pues el texto que Carlos Oquendo y Amat planteó, ¿no? Bueno, eso me permití traerlo porque lo tenía ahí en mi archivo y dije, lo voy a llevar. Porque yo también siempre he escuchado de Carlos Oquendo y Amat, pero no lo veía cómo era el famoso 5 metros de poema, ¿no? Y por qué se llamaba 5 metros de poema. Ahí está. Y entonces, Carlos Oquendo y Amat y Mariátegui, en todo caso Mariátegui, es aquel que logra publicar estos textos para que lleguen a las personas. Miren ustedes lo que dice acá. Dice, de hecho, entre 1928 y 1929, 6 libros de la editorial fueron premiados en concursos convocados por el Consejo Provincial de Lima. Tempestad en los Andes, de Luis Valcárcel, Una esperanza en el mar, de Magda Portal, 5 metros de poemas, de Carlos Oquendo y Amat, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui, Historia de Jauja, de Abelardo Solís, El hombre delante, que asesinó su esperanza, y Poemas unilaterales de José Parayano. Mariátegui, su editorial, por supuesto, fue una editorial muy reconocida, ¿no? Y eso es lo que causa el impacto, ¿no? Cuando comienzan a publicarse libros y libros y libros, eso obviamente es todo un acontecimiento en la Lima que antes no tenía cómo publicar, ¿no? Y que ahora la editorial Minerva, que tenía la máquina necesaria para publicarlo, pues obviamente hacía que esto sea de una importancia grande dentro del proyecto cultural que tenía José Carlos Mariátegui. Esta es la famosa revista Mauta, que él funda también. Él entiende que otra de las tareas es fundar una revista. ¿Y por qué una revista? Porque la intelectualidad del Perú y del mundo, a través de esa revista, va a poder hacer llegar sus artículos, de los cuales está hablando el profesor Darwin. Hoy día conocemos los artículos científicos, ¿no? Cada uno de estos artículos va más allá de esos artículos científicos que hoy día publicamos, ¿no? Los artículos científicos de hoy día nos encorsetan, ¿no? Nos ponen formatos. Estos son una serie de artículos que van más allá de los formatos, que tienen que ver con el pensamiento, el sentimiento de las personas. Y por supuesto, la revista Mauta se convirtió en la otra herramienta que José Carlos Mariátegui utilizó para su proyecto cultural y para su proyecto político. Mariátegui no pensaba, cuando él hizo la editorial Minerva, cuando fundó la revista Mauta, cuando fundó el periódico Labor, él no estaba pensando en hacerse rico, él no estaba pensando en tener fama y fortuna, él estaba pensando en un proyecto más grande que trascienda lo que las personas hacen a través de la literatura y la cultura. Bueno, ahí está José Carlos Mariátegui entregándonos a la historia, a nosotros, todo esto, lo que significa el proyecto que él tenía, ¿no? El proyecto integral que él tenía, ¿no? Amauta fue una revista de vanguardia porque por supuesto estuvo a la cabeza de todo lo que significaba el movimiento cultural, y de vanguardia porque también Mariátegui estuvo de la mano de los vanguardistas, de todos aquellos que tenían algo nuevo que aportar. La Sociedad Editora Mauta también es otro elemento que él fundó. Ahí viene una cosa curiosa, y él se da cuenta de que tiene que plantear todo esto a través de términos económicos, porque resulta que él no era una persona millonaria como para sostener todo con su dinero. Entonces, ¿cómo hacemos? Si alguien revisa la revista Mauta, se va a dar cuenta de que acá en el interior hay notas, mire, hay publicidades, él comienza a vender publicidades, por supuesto, ¿no? De una serie de compañías y empresas, y también comienza a llamar a suscripciones, ¿no? Para permitir que algunas personalidades u organizaciones
se suscriban a la revista, se suscriban al periódico, se suscriban a todo lo que ellos publicaban. Y eso hacía que se sostenga la revista, porque económicamente no era como en los tiempos medievales, donde cuando el arte era sustentado, ¿no?, por las famosos panaceas, ¿no?, o sea, por los aristócratas, ¿no?, que se ponían el billete, como dicen comúnmente, y el artista solamente hacía su acto nada más, ¿no? Bueno, la suscripción y publicidad comercial, esta cosa es curiosa. José Carlos Mariátegui gana y propone el accionariado difundido. ¿Cómo es el accionariado difundido? Yo no sé si ustedes conocen, en Lima hay un canal que se llama RBC, Canal 11 era antes, de un personaje que se llamaba Ricardo Belmo, que fue alcalde de Lima. Este tipo fundó un canal, ¿y sabe cómo lo fundó? Con estos famosos accionariados difundidos. ¿Qué cosa era el accionariado difundido? Él agarró, como tenía mucha pegada con la gente, él agarró y dijo, a todos aquellos que quieran ser partícipes de nuestro canal y que quieran tener una acción con un sol, pueden ser accionarios de este canal. Y la gente, como él tenía pegada, dice, ah, sí, toma mi plata, toma mi plata. Juntó un montón de plata, hizo un canal. A la hora de las ganancias, por supuesto, a nadie le dio sus ganancias, ¿no? Con un solcito que te va a dar, pues, ¿no? Pero él sí era dueño del canal. Y José Carlos Mariátegui recurrió a eso, al accionariado difundido, para que todos pudieran ser parte de la editorial. Obviamente, José Carlos Mariátegui no era como Ricardo Belmo, ¿no? Obviamente que no. Pero ahí estaba la idea, ¿se dan cuenta? ¿Cómo pensaba? Él también pensaba como, lo que decíamos al comienzo, como uno de estas personas que hoy día hacen su negocio, ¿no?, los emprendedores. Porque él sabía que no iba a haber quien lo respalde. Y peor aún, si su revista, si su periódico y todo lo que publicara estaba en contra de los gobiernos, ¿no? Eso iba a ser peor todavía, iba a sufrir récord. Bueno, en estos 15 minutos que nos están dando, simplemente quiero hablar de esto, del modelo de suscripción, de la Sociedad Editora Amauta, de la red de contactos que tenía José Carlos Mariátegui. Miren ustedes, para terminar de repente, Mariátegui había tejido una red de contactos que iba de todas las provincias del Perú estaban incluidas en esa red de contactos, incluidos algunos centros poblados pequeñitos, dice, como Chole en La Libertad, como Chicla en Guarachirí, como Carhuazo en Ancas y como Guayralisquisca en Pasco. ¿Estamos de acuerdo? Pueblos que ni siquiera nunca hemos mencionado ni hemos nombrado yo particularmente. Este es importante. De hecho, en el primer encuentro de narradores, José María Arguedas afirmó lo siguiente: cuando tenía 20 años, yo encontraba a Amauta en todas partes. La encontré en Pampas, en Guaytará, en Yauyos, en Coracora, en Puquio. Nunca una revista se distribuyó tan profusamente, tan hondamente como Amauta. Y concluyó con esta afirmación radical: yo declaro con todo júbilo que sin Amauta, la revista escrita por Mariátegui no sería nada. Ese es el efecto que tuvo Amauta sobre muchas personas, y obviamente en este caso lo testimoniaba José María Arguedas. En Puno, Gamaliel Chureta, del cual va a hablar el doctor Dante Cayo. En Arequipa, César Atahualpa Rodríguez. En Cusco, el Grupo Resurgimiento, la Librería Los Andes, la revista Cosco y Punto. En Trujillo, Antenor Orrego, García Espelucín, el Diario El Norte. En Chiclayo, Carlos Arculuz y Canor de la Fuente. En Piura, Luis Carranzo, Carlos Chávez y Levanto Castro y el Diario El Tiempo. En Jauja, con el incansable trabajo, dice, de Moisés Arroyo. Y en internacional también, en Estados Unidos, en Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, México, Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina. Y no solamente, sino también en Europa, en España, Francia, Italia, Alemania. Este señor había tejido toda una red de contactos, personalidades, amigos, que justamente hacía que su revista, que sus publicaciones se extiendan por todo el mundo. Porque ¿para qué publicas si nadie te va a leer? ¿No? No tendría sentido. Y Mariátegui tenía todo esto, ¿no? Y tenía también su agenda personal, como ahí estaban, ¿quiénes estaban? Nombres de nada menos que Unamuno, Miguel de Unamuno, José Luis Borges, ¿no? Es como que tú tuvieras en tu celular, ¿no?, en tu WhatsApp, a Borges, a Unamuno, ¿no? Y le hablas, pero hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿No? Igualito. Marinetti, Henry Barbius, Alquistain, Azorín, Ramón del Valle Inclán, Gabriela Mistral, Pablo Picasso. ¿Conocen a Picasso? ¿Han visto alguna vez una pintura de Picasso? Ya, pues, imagínate, estás hablando con Picasso, ¿no? Oh, hermano, ¿cómo va? ¿Qué dices, no? ¿Qué estás pintando hoy, no? Claro. Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Bernard Shaw, entre otros. Y también otro grupo de escritores: Bustamante Vallivian, Alberto Hidalgo, César Vallejo, ¿no?, Manuel Sebane, Enrique Cornejo, César Miró, Fernán Cisneros, Blanca Luz, Magda Portal, Serafín del Mar,
Manuel Cos y muchos más. Y estos últimos nombres, ¿quiénes son estos jóvenes? El Estuardo Núñez, Martín Arán, creo que conocen a Martín Arán, César Miró y Jorge del Prado. ¿Quiénes son estos? ¿Por qué los nombres? ¿Quiénes son estos personajes? En ese tiempo, cuando Mariátegui estaba en todo su apogeo, ¿quiénes eran? Jovencitos, como tú. Martín Arán, 19 añitos, trabajaba en el diario Labor, ¿no? Ahí lo ayudaba a José Carlos Mariátegui. Y ahí es donde le presenta su libro, su famoso libro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Casa de Cartón. Ahí, le da. Mariátegui lo lee y dice, este muchacho tiene, ¿no? Claro. Y ahí, con más razón lo apoyo. ¿Quién más estaba? Jorge Basadre. ¿Quién es Jorge Basadre? A la una. Con 5 páginas a mano. A las 2. Historiador, muy bien. Joven historiador. César Miró, gran poeta. Y Jorge del Prado, ¿quién fue? Ese es un personaje histórico en la política peruana, una de las cabezas del Partido Comunista Peruano. ¿Estamos de acuerdo? Todos jovencitos, chiquitos, ¿no? Como ustedes, pero chiquitos. Y entonces, termino diciendo nada más, ahí estaba José Carlos Mariátegui con su diario Labor, con su revista Mauta, hablando de educación y cultura, de racismo, en contra del racismo y de las relaciones de género. Por supuesto, cuando Mariátegui aborda el problema del indio, hay un problema de racismo, que hasta hoy día nosotros lo padecemos. Digo padecemos porque así es en el Perú. El Perú es un país muy racista. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Todavía hay gente en nuestro país que cree que el color de la piel determina lo que eres como persona. Y eso solamente nosotros podríamos afirmar, alguna vez yo lo he dicho en clase, cuando, por ignorancia nada más, pues, porque no sabes, no has aprendido nada de lo que te han enseñado durante tantos años. El profesor de biología alguna vez te habrá dicho, el color de la piel solamente está determinado ¿por qué? Por la melanina. El que tiene más melanina, más oscuro. El que tiene menos melanina, más claro. Punto, nada más es eso. No tiene nada que ver con tus conocimientos, inteligencia, sentimientos, ¿estamos de acuerdo? Así que aquel que crea que porque es blanquito es mejor, no. Es melanina nomás, ¿sí? Piensa, melanina, ¿sí? Eso está bien para los que no han estudiado, ¿estamos de acuerdo? Pero una persona que estudió no puede sostener eso, ¿estamos de acuerdo? Bien. Y ese alguna vez decíamos en clase también, eso ya lo habló también en algún momento este gran escritor nuestro, cuentista, Julio Ramón Rivero, este cuentito que se llama ¿cómo? Alienación, ¿no? No termino tanto por ahí, ¿sí? Y las relaciones de género, Mariátegui por supuesto, mira, hace más de 100 años Mariátegui ya hablaba del rol de la mujer, de lo que la mujer significa en la sociedad y en la cultura. Es Mariátegui quien acoge a Magda Portal, es Mariátegui quien acoge a una serie de escritoras, Julia Codesilo, que es la que pinta justamente la carátula de 7 ensayos, él las acoge, él recibe sus escritos y los publica, porque sabe muy bien que el rol de la mujer es muy importante, y más aún cuando tienes un proyecto de transformación de un país. Y un país como el nuestro y como cualquier país no puede desarrollarse, ningún sistema puede desarrollarse si la mujer no tiene un rol preponderante en el desarrollo de este país. Entonces, ¿Mariátegui era un soñador? Sí, pues tenía un proyecto, y los proyectos solamente los tiene cuando la persona sueña, ¿no me acuerdo? Mariátegui, ¿qué soñaba? Con un país socialista, ¿no? Para nosotros es un sueño todavía. Para los chinos, ¿qué es? Una realidad. ¿Te das cuenta? Entonces los proyectos tienen que ir de la mano de estrategias, y Mariátegui planteó muchas estrategias. Bueno, y creo que eso habría que recuperar, ¿no? Habría que recuperar los sueños y habría que recuperar esa forma de planificar esos sueños, ¿sí? Bueno, ahí lo dejo por ahora, joven. Muchas gracias. E intervención del profesor Mr. Roger Tawar Delgado, y pasamos y le cedemos la palabra al doctor Julio César Picona de Caros con una aproximación en torno al texto La escena contemporánea. Ante todo, el cordial saludo a la mesa de honor. Nos acompaña también el presentador, Maravilla. Realmente saludo al doctor Dante Cayo Cuno, director encargado del Departamento Académico de Literatura y Lingüística, a mis colegas, Mr. Darwin Montoya, Mr.
Roger Tavo Delgado, y a los doctores que nos acompañan también en el auditorio en esta tarde, y a todos nuestros estudiantes y al público en general. Yo quisiera abordar en esta secuencia que hemos planteado como un tipo de aproximación a la obra que efectivamente fue publicada en 1925 en Lima, y ya estaba de por medio del trabajo de la editorial Minerva. Ya había un conjunto de elementos que eran convergentes, y precisamente nos hallamos ante un texto que es realmente, vamos a decir, un desafío a todo lector. Puede parecer que este sea un texto un tanto breve, puede parecer un texto sencillo, un texto accesible a la reflexión y a la lectura por la apariencia, ¿no? Y creo que no se debe juzgar por la apariencia, porque eso no es algo dialéctico. Tenemos que siempre recordar el eje que se da en función del pensamiento y la acción. Lo dialéctico nos plantea esa relación firme. Del pensamiento debemos pasar a la acción. El pensamiento y la acción tienen que ser coherentes. Si yo pienso algo, la acción también tiene que ir correlativamente en función a ello. Y decimos esto porque ya desde el título, el texto que estamos precisamente comentando nos lleva a la necesidad de plantear algunos contextos. Puede visualizarse en la pantalla. Gracias, las disculpas por la parte técnica que siempre es presente, para que podamos trabajar de manera visualizada. Esta es la perspectiva portada, aquí está la fecha, 1925, y otras de las imágenes que son alusivas, ¿no? Como decía, poner en contexto que es una obra cuya primera edición data de 1925, y es en realidad la recopilación de artículos que fueron inicialmente publicados ya en otras revistas limeñas como Variedades, Mundial, y que además cuenta este texto con un prólogo del propio autor. Aquí tenemos una de las fotografías más conocidas de Mariátegui, de perfil. Este texto, que debo decirlo, también se encuentra en el repertorio de nuestra biblioteca, la biblioteca principal. Encontré este otro de los 7 ensayos, que también cuántas veces lo hemos leído, pero lo curioso es que este parece un texto de Herrero, porque las primeras páginas incluso están teniendo que sacarle fotocopia, y luego ya viene el texto propiamente original, ¿no? Se percibe que esta es una obra muy leída, bastante leída, incluso hay signos de deterioro físico del libro, o sea, puede ser materia de comentarios, materia de análisis adicionales. Pero pasemos a la estructura y contenido de esta obra, ¿no? En el texto de escena contemporánea encontramos 7 elementos que podríamos considerar como componentes, casi a manera de capítulos, aunque no son exactamente ellos, ¿no? Y sin embargo hay una correlación, hay una concatenación, y empieza precisamente hablando de uno de los movimientos totalitarios de gran importancia en Europa. Estamos en los años 1920 promedio, ¿no? Y es justamente el fascismo, ¿no? La primera de estas temáticas tiene que ver con la biología del fascismo. Después está la crisis de la democracia,
luego encontramos los hechos e ideas de la Revolución Rusa, seguidamente la crisis del socialismo, continuamos con la revolución y la inteligencia, avanzamos con el mensaje de Oriente y finalmente semitismo y antisemitismo. Miren, estos son temas que realmente son pilares para comprender a la época que le tocó precisamente confrontar y vivir a Mariátegui, y que muchos de estos temas hoy siguen siendo vigentes y nos ayudan a comprender en su abordaje lo que sucede. Es un texto que se relaciona con la cultura política y no hay que tener temor en el hecho de abordar esta terminología, cultura política. Si se dice que alguien puede tener cultura gastronómica o puede tener cultura en el mundo de la estética, también sería válido mencionar que estamos llamados a tener una cultura política. Este texto se relaciona justamente con lo que es cultura política, pero también se trata de un análisis de la situación contextual de la época. En este texto hay una prospección, una forma de análisis panorámico de las ideologías totalitarias que también surgieron, como es el caso del fascismo y sus distintos orígenes. La importancia que encontramos al abordar la escena contemporánea radica también en que desde este texto se sientan las bases del pensamiento crítico y revolucionario de Mariátegui. Sería importante hacer una decisión. No es lo mismo revolución a lo que llamaríamos reformar, es muy diferente, ¿no? La revolución es algo que compromete un proceso mucho más integral. En cambio, renovar o refaccionar o de alguna forma reformar tiene un carácter parcial. Esta obra nos ayuda a comprender tanto la mirada crítica del autor como lo que son los procesos políticos y culturales de su tiempo, también como su posicionamiento frente a ideologías dominantes en Europa y América en las primeras décadas del siglo XX. Y como se había indicado en el primer segmento capitular, nos va a hablar Mariátegui del fascismo. Hoy día incluso el término fascismo puede ser muy utilizado y a veces hasta manoseado. Se puede decir, esa es una actitud fascista o ese es un gobierno fascista. Pero ¿qué significa fascismo? ¿Qué es fascista? ¿Somos conscientes de qué estamos diciendo al utilizar un término? Y eso también es algo que Mariátegui nos ayuda a comprender. Estamos ante un autor bastante leído, un autor que también en su repertorio, como pueden apreciar, ya en la época que él denomina en esta colección Edad de Piedra, aparece como cuentista, aparece como poeta, como autor de una obra de teatro, y además que tuvo amistades que son recordadas en aquella época, incluso algunas bailarinas rusas, ¿no? Conocía bastante, Mariátegui viajó y además de ellos nos muestra que cuando se habla del fascismo, Mariátegui dice que el fascismo y Mussolini son dos términos consustanciales y solidarios. Semánticamente hay una relación entre el fascismo y la presencia del duce Benito Mussolini. Pero ¿por qué surge el fascismo? Y aquí hay algo interesante. Mussolini, antes de ser fascista, fue socialista. Y el problema es que el socialismo, según la perspectiva de Mariátegui, no había tenido tanto arraigo en la clase media, sino en lo que llamaríamos el sector proletario. En la clase media italiana sí tuvo un mayor arraigo, porque precisamente la diferencia entre el socialismo y el fascismo es que en algunos puntos el fascismo se abroga de lo que es una iniciativa nacionalista. En cambio, en el socialismo no. En el socialismo hay una tendencia más internacionalista. Mussolini, según Mariátegui, y ahí lo tenemos, la fuente, estamos incluso en la página, ¿no? Se ubica como un sujeto de procedencia socialista, pero no tuvo dentro del socialismo una posición centrista ni templada, sino una posición extremista e incandescente. Desde esa perspectiva, el socialismo sería algo que plantea una cierta base,
pero el fascismo es más radical. El fascismo es distinto. El fascismo ya tiene que ver incluso, como señala aquí, con un aspecto espiritual y hasta incluso extremista. Y por eso se indica de que, a pesar que el hogar de Mussolini fue socialista, sin embargo, después se va a orientar hacia otro ámbito muy contrapuesto. Por lo tanto, hay motivos para pensar también en la controversia. El eje clave se da por la Primera Guerra Mundial. El conflicto de la Primera Guerra Mundial influye mucho en las ideologías. Hoy a veces se piensa que ya no es muy pertinente hablar de ideologías, pero las ideologías siguen estando presentes. Es más, se necesita que en una sociedad letrada los sujetos tengan su ideología, que cultivemos una ideología, que sigamos con una ideología, que analicemos, que también cuestionemos, en fin. Y cuando la guerra genera una decepción y una depresión en el ámbito nacional de Italia, porque Italia luchó en el bando aliado y cuando la guerra terminó, Italia no recibió la valoración que esperaba. Entonces ahí es cuando los fachos de combatimiento aprovechan las circunstancias y el fascismo se va a manifestar. Y eso lo dice Mariátegui. Ahora bien, en el caso de Mariátegui es importante releer lo que él mismo señala cuando propone: pienso que no es posible aprender en una teoría el entero panorama del mundo contemporáneo. No es posible, ¿no? Sobre todo fijar en una teoría su movimiento. Este término es clave, movimiento. Tenemos que explorarlo y conocerlo episodio por episodio, faceta por faceta. Nuestro juicio y nuestra imaginación se sentirán siempre en retardo respecto de la totalidad del fenómeno. Esto es algo muy claro, muy importante para comprender el pensamiento de Mariátegui. Entender este libro, que parece ser sencillo, demanda una serie de esfuerzos intelectuales, reflexivos y analíticos, ¿no? Bien, ahí para abreviar tenemos otra imagen del Duce, luego la imagen de Gabriel D'Annunzio, porque justamente Mariátegui dice el fascismo surge desde una base de D'Annunzio. El fascismo es danuncianano, o es danuncista, pero no podemos decir que D'Annunzio sea fascista. Ahí está la diferencia. D'Annunzio le pone una especie de fuerza espiritual, una especie de ánimo, una especie de elemento epopéico que el fascismo aprovecha, pero no podemos ver a la inversa, que el danuncianismo sea fascista. En las filas del fascismo también se puede encontrar una gran cantidad de personas que se sintieron atraídas por el éxito. Lo que prometía el fascismo era una Italia, la Italia irredenta, la Italia victoriosa que triunfaría y dominaría el resto de otros territorios y países, ¿no? Es lo que proponía. Luego seguimos leyendo este texto y encontramos ya otros personajes, por así decirlo, en realidad son sujetos históricos. Wilson, Woodrow Wilson. ¿Quién nos recuerda a Wilson? Porque fue justamente uno de los pilares que llevó adelante al bando norteamericano, ¿no?, en la historia de la Primera Guerra Mundial. Wilson para Mariátegui es una personalidad de mentalidad elevada, psicología austera y orientación generosa. También hay algo que Mariátegui sentencia y dice: Wilson ganó la guerra y perdió la paz. Fue el vencedor de la guerra, pero fue el vencido de la paz. Y esto es muy cierto, porque cuando se plantea el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, Alemania acepta estas normas finales, estas cláusulas, y no se va a tener una garantía de paz duradera. No se va a obtener eso, sino muy por lo contrario, como todos sabemos, más bien el elemento germinal de la Segunda Guerra Mundial. Otro sujeto que es investigado, analizado y mencionado en la escena contemporánea, Lloyd George. Él es un sujeto que pertenece a la historia británica, en el mundo inglés. Y la importancia de George es que él participó también como otro sujeto en la Reforma. Aquí se habla, y eso está en el texto, sobre la crisis del socialismo y el Labour Party, el Partido Laborista. Los ingleses también tenían su proletariado, tenían su historia, tenían su movimiento, pero el problema es que este grupo de los laboristas, como bien nos dice Mariátegui,
pertenecía a los obreros europeos que han seguido antes de la guerra, y habían optado por el reformismo, no por la revolución. Aquí hay un cartel de la época, los laboralistas están tratando de traer abajo la puerta donde viven los lobos. Entonces la pregunta es, ¿reformismo o revolución? Mariátegui establece que son dos cosas muy diferentes. Algunas de las clases sociales optan por el reformismo, es lo que pasó en gran parte de Europa, y otras por la revolución. Igual la sucede en el caso nuestro. Ramsay MacDonald, otro sujeto histórico, en este caso que también pertenece al mundo británico, se acercó bastante al sector conservador y por eso fue expulsado del Partido Laborista. En el fondo, el Labour Party no es un partido prácticamente, ¿no? Es una actividad que se va a desarrollar con el respaldo del proletariado, pero no se separa de lo económico, y ahí está el asunto de mayor preocupación, ¿no? Es un partido que busca un mejoramiento para los miembros, incluso hasta hay sindicalistas, pero el asunto es que no guarda una decisión para una verdadera revolución. Y aquí está justamente otro de los elementos claves. En este cartel se dice Never again, nunca más, post-labor, vota por el Partido Laborista y no habrá más guerras. Los laboristas están en contra de la guerra, ya no querían más guerras. Y para concluir, ya esto es de la cosecha propia. Mariátegui nos muestra en este libro de la escena contemporánea hitos. Este es un texto de hitos, y en los hitos se afianzan con el esquema que contemplamos a continuación. El hombre en función de una época, el hombre es el actor y la época es el escenario. En ese contexto proponemos la categoría de la liminalidad como una cuestión que se percibe de modo perenne y que nos plantea necesidad de inquirir sobre los efectos de la identidad, que no se percibe claramente en sus participantes. Para Mariátegui era una gran preocupación saber si el Partido Laborista iba a tomar opción por reformar o por hacer una revolución. La revisión de fuentes primarias también es clave en la escena contemporánea. Hemos detectado que se resalta la función del sujeto dentro de su tiempo, y esto es clave porque también para la dialéctica se trata de un enfoque válido y para poder acometer otras indagaciones. Ya Heráclito planteaba, ¿no?, que las cosas se empujan unas a otras, se oponen, hay una negación del otro, esa movilidad, esa negatividad que puede existir es parte del pensamiento dialéctico. Y recuerden lo que dice Mariátegui, tenemos que comprender al sujeto en la función y en el movimiento. Los ejes discursivos que podemos señalar serían los siguientes. En la obra Historiografía Política tenemos historia de las ideas, crítica interdisciplinaria y narrativa no ficcional. Y también hay un caso forense, el del Consejo de Guerra, que condena a Sadoul, que era un miembro de la élite francesa y que lamentablemente por ese acercamiento que tenía con Rusia es encontrado como un culpable, cuando en realidad lo único que él trataba de hacer era dar una proyección. Y para Sadoul su crimen fue la clarividencia, era mirar hacia el futuro y decir que en algún momento Inglaterra también sería socialista. Claro que eso no llegó a darse en Francia tampoco. Es una voz precursora del texto de la interacción de factores diversos. Hay una discursividad que nos lleva a pensar que la perspectiva esté marcada por los estudios culturales. Hay una preconización, método historicista, mirada emergente y audaz para comprender las realidades en las cuales vivimos. No hay cuestión evasiva. Ya decía Eben Soar el texto como referente polisistema. Sabemos que en literatura un polisistema se refiere a la interacción dinámica en múltiples sistemas literarios y culturales. Para concluir, la palabra escrita finalmente permanecerá en el tiempo, incluso cuando sus enunciadores ya no estemos. Mariátegui ya no está físicamente, pero está presente su pensamiento, sus libros y el legado que nos ha quedado para hoy y para la posteridad. Eso de mi parte, muchísimas gracias. La presentación del doctor Julio César González y tenemos como última participación para cerrar este conversatorio la exposición del doctor, el director del Departamento de Literatura y Lingüística, el doctor Dante Cayo Cuno, en relación a Mariátegui y el grupo Orcopata.
Proseguimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, colegas del Departamento de Literatura y Lingüística, jóvenes de literatura y también de otras escuelas profesionales que nos acompañan en esta tarde de homenaje a Mariátegui. Como todos ustedes saben, Mariátegui, ¿por qué celebramos, festejamos, nos reunimos en muchas oportunidades para recordar a Mariátegui? Justamente Mariátegui nace el 14 de junio de 1894 en Moquegua. Junio, ¿no? El mes del nacimiento de Mariátegui. Pero Mariátegui muere muy joven, estamos hablando de 34 años. Muere en Lima el 16 de abril de 1930. Miren, la vida extraordinaria, la vida agitada de Mariátegui. Hemos escuchado la ponencia del magíster Roger Tauer, también el análisis de escena contemporánea del doctor Julio César Ticona Lecaros, y asimismo cómo leer a Mariátegui en estos tiempos de la inteligencia artificial a cargo del profesor magíster David Moscoso. Son reflexiones que cada uno de nosotros se hace, ¿no? ¿Cómo es posible que luego de más de 100 años recordemos a Mariátegui? Como se está haciendo actualmente con la lingüística contemporánea. Se están retomando los estudios del gran Ferdinand de Saussure, luego de la publicación en 1916 del curso de Lingüística General. O sea, como dijo Roger, los libros que tienen trascendencia perviven, continúan. Y también Ribeiro manifestaba, ¿no?, que será de los libros que están durmiendo el sueño de los justos en bibliotecas y en hemerotecas. ¿Qué libros van a quedar? Y miren los autores que siempre seguimos leyendo. Entonces Mariátegui, no solo por su obra, sino también por su vida heroica, es importante en el análisis no solo literario, sino también social, político, cultural. Un dato interesante que nos recordaban en esta tarde es que en pleno oncenio de Leguía, en 1919, prácticamente Mariátegui y otra serie de intelectuales peruanos fue deportado a Italia. Pero Mariátegui pasa por muy joven, miren, tendría 23 años, pasa por París, Francia, pero se instala en Italia. Y ahí vamos a ver su formación en el campo del marxismo y la teoría literaria en general. Un dato importante también es la propuesta del gran maestro, de nuestro maestro de literatura, el doctor Tito Cáceres Cuadros, cuando dice quiénes son los críticos en el campo de la literatura que inician el siglo XX con mayor fuerza. Y el doctor Cáceres, incluso el maestro Antonio Cornejo Polar, maestro de literatura, egresado nuestro, que llega no solamente al rectorado de San Marcos, sino también una de las figuras importantes en la crítica literaria contemporánea. Plantea sus tesis, al igual que el doctor Cáceres, Tito, que Mariátegui es uno de los críticos literarios más importantes del siglo XX, José Carlos Mariátegui. Y quizá si hacemos una comparación con la propuesta de don Carlos Bousoño, otro crítico contemporáneo del siglo XX en España, vamos a encontrarnos nosotros y preguntarnos qué estuvo pasando a inicios del siglo XX con la literatura y la crítica. En literatura sabemos, gracias a la historia, que a inicios del siglo XX hemos tenido grandes críticos, pero en su mayoría de la academia, de las universidades, pero conservadores, que no entendían el desarrollo de la literatura peruana en su real dimensión. Y ahí aparece Mariátegui, que no ingresó a la universidad, sino por sus lecturas, sus reflexiones, autodidacta, presenta no solo los ensayos, una propuesta clara sobre el desarrollo y la crítica literaria. Yo creo que si comparamos, Mariátegui entendió la pregunta clave, como decía el doctor Cornejo Polar y el doctor Tito Cáceres Cuadros: ¿cuál debe ser la labor del crítico literario? O sea, cuando usted tiene un poema, tiene un cuento, tiene una novela, ¿qué hacer para examinar, para describir, para explicar la estructura interna o externa del texto literario? Yo creo que Mariátegui coincide, pero quizá alguna diferencia desde el punto de vista de su ideología. Mariátegui, como Bousoño, diría que la labor del crítico literario es
y eso deben ser los estudiantes de literatura, no irse por las ramas, ¿no? Demostrar, miren, la labor del crítico en literatura debe ser, como Mariátegui y Bausoño, demostrar por qué es literario el texto. Si usted demuestra por qué es literario el texto, es decir, examina la estructura interna, no solo a partir de, como hacemos en el trabajo lingüístico, a partir de las propiedades textuales, sino la estructura interna, lleno de una serie de figuras literarias, el lenguaje connotativo del texto. Es decir, usted tiene que demostrar por qué es literario el texto, el lenguaje. Y también con Mariátegui y Bausoño diríamos, por eso Tito Cáceres dice, Mariátegui es el pensador en la literatura más importante. ¿Por qué se escribe así? Es decir, el crítico, el poeta, el narrador, el novelista, no vive en un mundo fantasioso, vive en un sistema social y cultural. Entonces el contexto, los sismos, son importantes para el análisis literario. Lo que Neruda denominaba, como alguna vez dijo el doctor Abel Rubio Loaiza, gran poeta arequipeño que nos acompaña esta tarde, ¿no? Eso de los poetas celestes. Definitivamente que el arte y la literatura tienen relación con aspectos sociales y culturales. Entonces, primera idea, ante la presencia de la crítica literaria a inicio del siglo XX, Luis Alberto Sánchez, José Gálvez, Ribagüero, aparece la figura de Mariátegui. Yo creo que todos estamos obligados a revisar el último ensayo, el proceso de la literatura, y ahí vamos a examinar las propuestas de análisis que hace Mariátegui sobre la literatura. Entonces, este es un dato para nosotros de mucho valor. ¿Cuál es la naturaleza de la literatura para Mariátegui en los 7 ensayos, en el proceso de la literatura? Es una literatura eminentemente colonial. Miren lo que dice Mariátegui. Ya desde la colonia pasamos por toda la etapa de la República. Toda la literatura que se publica en ese momento, para Mariátegui, tiene características fundamentales coloniales. Es decir, no tenemos en el momento una literatura auténtica, una literatura nacional. Entonces, ese es un dato que deberíamos examinar y está vigente. Porque si usted revisa, los grandes intelectuales en el siglo XX, por ejemplo, aparecen a inicios del 10, el 20, el 30. Para muchos estudiosos, la época de oro de la literatura nacional. Y el otro rasgo, en aras de una literatura nacional, debería pasar esta literatura colonial reflejada por Mariátegui, el proceso de la literatura cosmopolita. Es decir, luego de esta literatura colonial, producto de las influencias no solo de Occidente, sino también de América, etc., aparece una literatura cosmopolita. Y ahí vamos a revisar los trabajos no solo de Chocano, sino también de Eguren. Y en la poesía de vanguardia, como señala Mariátegui, miren, en el proceso de la literatura, en los 7 ensayos, hace una revisión del gran poeta arequipeño Alberto Hidalgo y también de Mariano Melgar. Entonces yo creo que estamos, luego ya casi de 100 años de la publicación de las obras de Mariátegui, en este caso los 7 ensayos, de uno de los intelectuales más importantes en el campo de la literatura. Eso como parte introductoria a la propuesta que vamos a hacer breve el día de hoy. Nosotros, a partir del trabajo literario, hicimos una investigación sobre los movimientos de vanguardia en el siglo XX y las influencias a partir de las propuestas de José Carlos Mariátegui. Entonces el tema tiene que ver con José Carlos Mariátegui y el grupo Orcopán. Ustedes han revisado la historia de la literatura y nos encontramos en el país que a partir del 15 al 20, grandes intelectuales, muchachos, 16, 17, 18, 19 años, entre ellos Vallejo, Mariátegui, Eguren, Chocano, quizá podemos hablar también de este gran escritor Abraham Aldelomar, ¿no? César Vallejo, los arequipeños, César Atahualpa Rodríguez, Natalia Edena, Belisario Calle, Percy Gibson, aparecen a inicios del presente siglo
pero publicando no solo algunas obras de poesía y literatura en general, sino veamos lo que pasaba en esta etapa. En Arequipa se publica 4 números de la revista El Aquelarre. Solo 4 números, 1916. Y ahí aparecen los poetas modernistas y vanguardistas. Estamos hablando de César Atahualpa Rodríguez, Percy Gibson, Belisario Caña. ¿Y qué pasaba en Lima? Aparece la figura de Abraham Valdelomar con la publicación también de los 4 números de Colónida, ¿no? Colónida. Y ahí tenemos la figura de Mariátegui con el seudónimo de Juan Croniqueur, Abraham Valdelomar, Chocano y otros intelectuales de la época. En el norte, otro grupo de jóvenes intelectuales, bajo la figura de César Vallejo, a partir del grupo norte, Antenor Orrego, César Vallejo, Alcides Espelucín. ¿Y qué pasaba cerca de Arequipa, en Puno? Este otro grupo de jóvenes, que posteriormente formarían parte del grupo Orcopata, publican la revista La Tea. 13 números de La Tea, que a la fecha, por ejemplo, no ha sido estudiada, que actualmente no tenemos, solo algunos. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado los 13 números de La Tea. La universidad iba a hacer la edición facsimilar, pero quienes publican en La Tea, de Alejandro Peralta, de Arturo Peralta, ¿no? La Tea, publican, colaboran Vallejo, Mariátegui, Borges, los arequipeños, Alberto Hidalgo, etc. Lo mejor de la poesía modernista y vanguardista en los años 20. Entonces miren el gran labor, jóvenes de la edad de ustedes, que ya estaban realizando este tipo de publicaciones. ¿Cuáles eran las características de estas publicaciones en el norte, en Lima, en Arequipa y en el sur del país? Desde el punto de vista de la poesía, no, poetas con claro tinte modernista, como diría, digamos, el gran poeta, el autor de, estamos hablando de Chocano, ¿no? Poeta solo para mentes lúcidas. Pues si usted revisa este tipo de investigaciones, nos encontramos que los poetas se identifican plenamente con la poesía modernista de Darío, etc. Pasan algunos años, en la década del 20 aparece el grupo Orcopata en la ciudad de Puno, bajo la gran figura de Gamaliel Churán. Pero estos escritores puneños tenían la influencia de Mariátegui. ¿Por qué? Porque la mayor parte de integrantes del grupo Orcopata, Alejandro Peralta, Arturo Peralta, etc., publicaban en la revista Amauta de Mariátegui. O sea, las relaciones directas desde el punto de vista intelectual. Pero este grupo de intelectuales, cuyas características fundamentales eran la poesía vanguardista y también la poesía indigenista en el campo de la literatura, publican 35 números de la revista El Boletín Titicaca, que nosotros hemos presentado hace algunos años gracias a la gestión de la Universidad Nacional de San Agustín. Hemos puesto a disposición de la crítica literaria del mundo hispánico, etcétera, los 35 números de Boletín Titicaca. Y aquí tenemos las grandes figuras de la poética, del relato, ensayos sobre educación, ensayos de filosofía, etcétera, de los intelectuales de la época. Entonces, si nosotros revisamos las relaciones, por ejemplo, de Mariátegui y el grupo Orcopata, desde el punto de vista de los temas, tendríamos que decir dos cosas. En primer lugar, si Mariátegui, en el proceso de la literatura, defendía la promoción de una auténtica literatura nacional a partir de las propuestas de la vanguardia y del indigenismo, los poetas, los narradores del grupo Orcopata presentan una serie de trabajos de esta naturaleza en la revista del mismo nombre. ¿Cuál es la característica en poesía, por ejemplo? Alejandro Peralta. ¿Cuál es la característica de la vanguardia literaria en el campo de la poética y del lenguaje? Rompen con las normas de la prosodia, de la ortografía. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de una sintaxis nueva, un lenguaje totalmente diferente a la poética de los modernistas y de los poetas románticos. Entonces,
los vanguardistas del grupo Orcopata no solo se identificaron plenamente con las propuestas de orden ideológico y social, cultural de Mariátegui, sino defendieron plenamente a través de la poesía vanguardista, para muchos denominada indigenista, al indio de carne y hueso. No al indio que está postrado en un almanaque, no, sino al indio que vive, que lucha por la justicia y la reivindicación social. Entonces, la trascendencia de Mariátegui, por ejemplo, en el campo de la literatura y las relaciones con el grupo Orcopata son importantes por tres razones. En primer lugar, los integrantes de Orcopata y Boletín Titicaca se identificaron plenamente con las propuestas de cambio social que planteaba Mariátegui. Y ahí se da, como ustedes recuerdan, el debate entre Aya de la Torre y Mariátegui. Los intelectuales de avanzada se identifican plenamente con las propuestas de Mariátegui y lo dejan a Aya de la Torre al margen de la, digamos, de la lucha cultural y política en ese momento. En segundo lugar, tanto Mariátegui como los del grupo Orcopata defendían una literatura de vanguardia a través del desarrollo de la poesía indigenista. Y en tercer lugar, tanto Mariátegui como los poetas, los integrantes del grupo Orcopata, bajo la dirección de Arturo Peralta Miranda, más conocido por ustedes como Gamaliel Churata, se identificaron plenamente por la reivindicación y la justicia social. Entonces, si nosotros examinamos con claridad las propuestas, por ejemplo, de Mariátegui en el campo de la literatura, tendríamos que decir que se trata de uno de los intelectuales más importantes en el campo de la literatura, que en los últimos años viene siendo examinado de manera exhaustiva. Yo creo que Mariátegui ha influido en la poética, en el relato de los integrantes del grupo Orcopata, porque luego de algunos años el gran escritor Gamaliel Churata publica en 1959 esta obra El pez de oro. Si ustedes han leído El pez de oro, el primer capítulo, homilía de Porichagua, el primer capítulo del pez de oro, es todo un panorama de la literatura nacional. Y ahí vamos a encontrarnos que las propuestas de Churata, es decir, de Arturo Peralta Miranda, son similares a la propuesta de Mariátegui en los 7 ensayos. Es decir, ya Churata va con mayor profundidad a la propuesta, digamos, desde el punto de vista del uso del lenguaje. Para Churata, hablar de una literatura auténtica nacional es que los poetas y los intelectuales escriban en lengua cuica, es decir, en quechua y en aymara. Lo que Mariátegui no. Mariátegui señalaba, para el desarrollo de una auténtica literatura nacional era importante dejar de lado los lastres del pasado, es decir, todas las influencias de la colonia, para hablar de la literatura vanguardista, de la literatura indigenista, etc. Pero Churata va más allá en El pez de oro. Para hablar de este proceso de la literatura, de una literatura auténtica, era fundamental que los escritores escriban en quechua y en aymara. Y si seguimos revisando, en la introducción de El pez de oro, ¿qué dice Churata? Solo para mentes acuciosas. Entonces, si usted no es muy reflexivo, difícil que pueda comprender el mensaje de Churata. ¿Por qué? Porque era importante en ese momento y en la actualidad, ¿no?, poquísimos estudios sobre Churata. Comprender, conocer, si no conocer, valorar estas lenguas, tanto el aymara como el quechua. Entonces, miren las influencias que dejó el gran José Carlos Mariátegui y sus propuestas en defensa de una literatura auténtica, del desarrollo de la literatura nacional. Yo quisiera terminar, porque luego seguramente vamos a conversar con brevedad algunas cuestiones sobre Mariátegui y la literatura, de que el grupo Orcopata, bajo el magisterio de Arturo Peralta Miranda y Alejandro Peralta, el hermano menor, recibieron la influencia importante de Mariátegui en el campo de la literatura, en el campo social y también en el campo político. Entonces, esa es una propuesta, y hacer un llamado, ¿no? Hacer un llamado, por ejemplo, a los estudiantes de literatura que revisen el boletín Titicaca en sus 35 números,
que también revisen la obra poética de Alberto Hidalgo, poquísimos estudios de Hidalgo, revisen la obra de los vanguardistas arequipeños, como por ejemplo César Atahualpa Rodríguez o Percy Gibson, y finalmente, si hubiera más tiempo, examinemos la propuesta de Gamaliel Churata a través de esta gran obra, El pez de oro. Muchísimas gracias. Esta ha sido la presentación, la disertación de los ponentes. Bueno, para concluir, tal vez nuestros oidores tengan algunas preguntas que deseen compartir con nuestros panelistas. Estamos abiertos y gustosos de poderlos escuchar. Solamente tendrían que levantar la mano. Sí, doctor Abel Rubio, tal vez. A ver, al doctor, al Magíster Cabo, ¿qué origen tiene Mariátegui? ¿Es italiano? El nombre, el apellido Mariátegui. Mariátegui Dijo que era italiano. Chiappe, Mariátegui Chiappe. No, Él es el mismo que Juan. materno. Claro, pero él Mariátegui tiene tiene ascendencia. origen italiano. No. Él es de San Sebastián, cerca de La Coruña. Yo no conozco España. En La Coruña hay cuatro calles importantísimas. Está una de las calles Mariátegui, la otra César Vallejo, la otra José María Díaz, la otra Señor Mariátegui está presente, ¿no? Tiene usted esta cosita. Cuando yo leí mi realidad de González Prat, el doctor Alberto Sánchez comete dos dilatos horribles. Lapso de tiempo. ¿Cómo va a ser lapso de tiempo? O es tiempo o es lapso. Y otro habla de ¿cómo se llama? De dice el femenino, dice, cuando es ¿cómo se llama? El femenino, se equivoca, siendo atleta, porque yo reniego los atletas, porque yo soy socialista, como se cree. Mariátegui, ahí queda mi pregunta. Gracias, señor. Gracias. Si hubiera otra intervención, por favor. Vamos, anímense. ¿Sí? Primero, doctor Dante, felicitarlo por esta mesa redonda en torno a un personaje tan importante como lo han dicho sus acompañantes en la mesa, que es uno de los grandes pensadores que construyó nuestro peruano, ¿no? Y que sobre todo se supo imponer a tanta adversidad, ¿no? Desde su infancia, estar en una clínica, la amputación de su pierna, posiblemente, y luego la muerte que sorprendió a los 75 años aproximadamente. Le bastaron unos 7, 8 años para dejarnos libros tan cruciales e importantes. Importantes igual los que nos dejaría Jorge Basadre, pero con una vida más longeva, ¿no? Y mi curiosidad, doctor, es, sé que estudiaron mucho a la vanguardia del sur, ¿no? El grupo Orcopata. ¿Por qué Mariátegui en sus 7 ensayos no menciona al grupo Orcopata? Una duda que siempre me he quedado. Incluso hemos tenido al mismo maestro como docente en literatura, todo el recurso. Tampoco no me supo responder bien esta pregunta. Y un segundo comentario al profesor Royer. Sobre estos medios de Mariátegui en los 7 ensayos, ¿no? Y en el 7 ensayo para la literatura, efectivamente más extenso, como 100 páginas. Mariátegui dice en la página 342: el aporte del negro, tenido como esclavo, casi como mercadería, aparece más nulo y negativo aún. El negro trajo la sensualidad, su superstición, su primitivismo. No estaba en condiciones de contribuir a la creación de una cultura, sino más bien de estorbarla con el crudo y viviente influjo de su barbarie. Esto no denota implícitamente racismo, una suerte de genocidio cultural, o no supo comprender la idiosincrasia del poblador peruano. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, sobre eso justo estaba leyendo algo hace 3, 4 días atrás. Y no olvidemos que lo que escribe Mariátegui es un ensayo. ¿Sí? Por lo tanto, los ensayos están abiertos a la discusión. No son leyes, son teorías. Ahora, estas teorías tienen sustento por los argumentos que muestran. Ahora, sobre ese tema, lo que Mariátegui le llama es el aspecto cultural. ¿No? Cultural. El negro, como raza, como población, cuando llega al Perú, desde el enfoque Mariátegui, no aporta a la liberación del indio. El negro se pone del lado del blanco, el blanco siendo su sojuzgador, ¿no? Sin embargo, pone su posición. Pero bueno, si tú me dices esa partecita que has leído literalmente, claro, puede sonar a eso que tú has mencionado, puede sonar a eso, no me acuerdo, pero las frases habría que siempre tomarlas en un contexto, ¿no? Porque si no, estaríamos solamente focalizando la apreciación, ¿no? Entonces, en el contexto, eso es lo que ocurrió. Mariátegui habla también de los chinos, el chino culí, ¿no? Y habla de que, desgraciadamente, nosotros no hemos tenido mayor herencia de los chinos. O sea, decimos, no, el chifa, el chaufa, ¿no? Pero esa es una cuestión astronómica que, bueno, ahí quedó. Pero culturalmente, los chinos tienen una cultura que viene de miles y miles de años. Sin embargo, no hemos absorbido nada de esa cultura. Igual sucede con los italianos. Hay una migración italiana del Perú. Estuvo un tiempo en el Perú nada más. No se olviden ustedes que en Lima se funda un banco que se llama el Banco Italiano. Y después se va a convertir en el Banco de Crédito del Perú, que hoy día ustedes conocen como BCP, ¿sí? Ese viene desde la época de Mariátegui. Pero la población italiana estuvo acá un rato y de ahí se fue. A diferencia de Argentina, donde sí quedó, y a diferencia de Estados Unidos, donde toda la población italiana, culturalmente hablando fuerte, se quedó en Estados Unidos. Entonces, nosotros no tuvimos la fortuna de absorber la cultura oriental y tuvimos esa parte del negro que finalmente no contribuyó, ¿no?, al desarrollo, digamos, cultural. Pero eso, en todo caso, repito, sigue siendo una teoría, parte de una teoría, pero repito, no podemos dar una lectura de esa cita. Tendríamos que contextualizar el texto de lo que va a decir. Es lo que yo creo, y es lo que estaba pensando justo cuando leía esa referencia, que me hace justo exactamente esa referencia. Muy bien. Tiene muchísima razón el magíster Germán Figueroa, en el sentido de que Mariátegui, en el proceso de la literatura, no menciona de manera exhaustiva a los integrantes de Orcopata, pero comenta sobre la poesía, el teatro de Inocencio Mamani. Inocencio Mamani es un poeta, un narrador puneño, integrante del grupo Orcopata, que escribe en lengua quechua. Entonces, he estado revisando en el proceso de la literatura, cuando habla de la poesía indigenista, hace referencia a Inocencio Mamani, que es integrante también del grupo Orcopata. Antes que se retire, y efectivamente tiene muchísima razón en ese sentido, vamos a obsequiar nosotros el 2016, publicamos con la universidad la edición facsimilar de los 35 números de Boletín Titicaca. Entonces voy a rogar, tenemos un listado, no sé, la doctora, que el doctor Abel diga un número del 1 al... No sé, usted hace la gestión ahí para entregarle los 2 tomos del boletín que se ha publicado hace algunos años, ¿no? Perfecto. Doctor Abel, un número del 1, usted dígale qué número. Y usted lee el nombre, si no está, si se ha ido, ya seguimos con otro número. Usted haga la gestión. Tiene más o menos, tal vez de acuerdo a la... Es una joya literaria. Un nombre literario. Esto no es mío. Busque un nombre literario. Ya.
¿Cuántos tenemos? Los 3 en uno solo. Son dos focos, van todos. Son todos. Cuidado con el libro. Desde la biblioteca. ¿Ya? 38, doctor, del 1 al 38. Del 1 al 38. El doctor Abel Rubio. 7, permanece en 7 el doctor. 7 entonces. A ver. 7. Si no está el 7 presente, será el 14. 8. Muy 7. 7. ¿Cómo le metimos en el 7? Solo porque son 7 en serio. Algo no cuadra. Bien, esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos mucho la asistencia, la concurrencia, su gentil atención. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por los ponentes. Gracias por ustedes. Puro termito.